el hombre que nunca rejuveneció. Maot empieza a sentirse inquieta. A menudo cuando el sol está cerca de su ocaso, marcha penosamente a donde la tierra negra besa la arena amarilla y permanece allí, con la vista perdida en el desierto, hasta que el viento comienza a soplar, mientras que yo reclino la espada contra la mampara de cañas y me dedico a observar el Nilo. La causa no es solo que esté rejuveneciendo. Lo cierto es que los campos empiezan a aburrirla. Me encomiendo a mí el cuidado de los cultivos y ella se consagra al rebaño. Cada día lleva las cabras y las ovejas a pastos más alejados. Desde hace tiempo yo lo veía venir. Desde hace algunas generaciones escasean cada vez más los campos cultivados, y los que hay son regados con menos frecuencia. De hecho, parece haber más lluvia. Las casas son ahora más sencillas, simples tiendas rodeadas de muros, y cada año algunas familias reúnen a sus rebaños y se alejan rumbo al oeste. ¿Por qué aferrarme con tanta tenacidad a estas pobres reliquias de civilización? Yo que he visto a los hombres del rey Keops desarmar piedra por piedra la gran pirámide y transportarla de nuevo a las colinas, me he preguntado con frecuencia, porque yo nunca rejuvenezco. Ese hecho todavía sigue siendo para mí un misterio tan insondable como el de los campesinos de tez bronceada que se arrodillan con un temor casi reverencial cuando paso junto a su lado. Envidio a los que rejuvenecen, ansío desprenderme de esta cáscara de sensatez y responsabilidad para zambullirme en un período de pasiones desenfrenadas, los años de feliz inconsciencia que preceden al fin, pero sigo siendo un hombre barbado de unos 30 años, y visto hoy la piel de cabra del mismo modo que antes vestí el jubón a la toga, siempre a punto de dar el gran salto, pero sin llegar jamás a darlo. Tengo la impresión de que siempre fui así. Ni siquiera puedo recordar mi propio desentierro, y eso es algo que todo el mundo recuerda. Maot es sutil, no pide lo que quiere, pero al anochecer, cuando regresa a casa, se sienta lejos del fuego y murmura incitantes fragmentos de canciones, y se frota los párpados con pigmento verde para hacerse deseable a mis ojos, y tratar por todos los medios de contagiarme de desasosiego. Me tienta a interrumpir el trabajo abrasador del mediodía, y me hace ver lo robustas que se están poniendo nuestras cabras y ovejas. Ya no quedan más hombres jóvenes entre nosotros. Cuando llegan a jóvenes, o acaso antes, todos toman el camino del desierto. Incluso patriarcas desdentados, macilentos, se levantan de sus sepulcros y sin detenerse casi a reponer sus fuerzas, con las vituallas y los brebajes enterrados en ellos, reúnen rebaños y sus esposas y parten, cojeando rumbo al poniente. Recuerdo el primer desentierro que presencié. Era en un país de maquinarias y humo e incesantes noticias, pero lo que voy a relatar ocurrió en un remanso donde había aún granjas pequeñas y caminos estrechos y formas de vida simples. Había dos viejecitas llamadas Flora y Helena. Seguramente ellas mismas habían sido desenterradas hacía unos pocos años, pero eso no lo recuerdo. Creo que yo era algo así como su sobrino, pero no puedo estar seguro. Empezaron a visitar una vieja tumba en el cementerio, a 1 kilómetro del pueblo. Recuerdo los ramilletes de flores que traían cuando regresaban. Sus rostros severos, plácidos, habían empezado a agitarse. Yo veía que el dolor iba entrando en sus vidas. Pasaron los años. Sus visitas al cementerio se hicieron más frecuentes. Una vez al acompañarlas, advertí que la borrosa inscripción de la lápida se iba tomando más nítida y clara, al igual que las facciones de los rostros de las dos ancianas. John, amante esposo de Flora. A menudo Flora sollozaba hasta la medianoche, y Helena iba y venía por la casa con el semblante atribulado. Llegaban los parientes y les decían palabras de consuelo, pero con eso solo parecían acrecentar su dolor. Por último, la lápida llegó a ser totalmente nueva, y el césped que la cubría se puso verde y tierno, y desapareció en la húmeda tierra parduzca, como si estas fueran las señales que sus oscuros instintos habían estado guardando. Flora y Helena dominaron su pena y visitaron al pastor, al encargado de la funeraria y al médico, e hicieron ciertos arreglos. En un frío día de otoño, cuando las rizadas hojas castañas remolineaban entre los árboles, partió el cortejo, el vacío coche fúnebre, los silenciosos automóviles negros. En el cementerio vimos a un par de hombres provistos de palas que se alejaban discretamente de la tumba recién abierta. Entonces, mientras Flora y Helena lloraban desconsoladamente y el pastor pronunciaba palabras solemnes,
Una caja larga y estrecha fue retirada de la tumba y transportada a la carroza. En casa desatornillaron y levantaron la tapa del féretro, y entonces vimos a John, un anciano ceroso con una larga vida por delante. Al día siguiente, en obediencia a lo que al parecer era un antiguo ritual, lo sacaron del ataúd, y el hombre de la funeraria le extrajo de las venas un líquido acre y le inyectó la sangre roja. Luego lo llevaron y lo acostaron en una cama. Al cabo de algunas horas de petrificada espera, la sangre comenzó a actuar. El hombre se agitó y el primer hálito de vida le resonó ásperamente en la garganta. Flora se sentó en la cama y lo estrechó contra su pecho en un tímido abrazo, pero estaba muy enfermo y necesitado de reposo, y el médico le indicó por señas a Flora que saliera de la alcoba. Recuerdo perfectamente la expresión de su rostro en el momento de cerrar la puerta. También yo hubiera debido sentirme feliz, pero me parece recordar que tuve la sensación de que había un no sé qué de malsano en todo el episodio. Tal vez nuestras primeras experiencias de las grandes crisis de la vida nos afecten siempre en esa forma. Estoy enamorado de Maud. Los centenares de mujeres que antes he amado en mi largo errar por el mundo no disminuyen la sinceridad de mi afecto por ella. Yo no entré en su vida, ni en la de las otras, como lo hacen normalmente los amantes, desde la tumba o en la pasión de una terrible querella. Yo siempre voy a la deriva. Maud sabe que en mí hay algo extraño, pero no deja que eso interfiera en sus esfuerzos por inducirme a hacer lo que ella quiere. Amo a Maud y sé que en última instancia accederé a su deseo, pero antes quiero seguir un tiempo más a la orilla del Nilo y de la magnífica pompa que su pasar conjura. Mis primeros recuerdos son siempre los más difíciles. Lucho con todas mis fuerzas por interpretarlos. Tengo la sensación de que si pudiera retroceder un paso más en la memoria, llegaría a poseer una sabiduría aterradora, pero al parecer nunca puedo hacer el esfuerzo necesario. Esos recuerdos comienzan sin nada que los preceda, en nubes y torbellinos, en oscuridad y miedo. Soy ciudadano de una grande y lejana nación. No uso barba y visto ropas feas e incómodas, pero por mi aspecto y mi edad no soy distinto del que soy ahora. El país es 100 veces más grande que Egipto, y sin embargo, es solo uno de tantos. Todos los pueblos del mundo se conocen entre sí, y el mundo es redondo, no plano, y flota en una inmensidad sin límites, jalonada por archipiélagos de soles, no circunscrita por una bóveda tallonada de estrellas. Hay máquinas en todas partes, y las noticias dan la vuelta al mundo como un grito, y los deseos son muchos. Existe una abundancia jamás soñada, oportunidades sin par, y sin embargo, los hombres no son felices, viven con miedo. Miedo, si la memoria no me falla, de una guerra que nos envolverá y acaso destruirá a todos, y que se cierne sobre nosotros como una amenaza de oscuridad. Las armas que tienen preparadas para esa guerra son terribles, grandes máquinas que navegan sin timonel, no a través del agua sino del aire, dando la vuelta al mundo para ir a destruir una ciudad enemiga. Otras que surcan el cielo como si fueran dardos hasta más allá del aire, para venir a atacarnos desde las estrellas, nubes envenenadas, partículas letales de polvo luminoso. Pero las peores de todas son las armas sobre las que solo se oyen rumores. Durante largos meses que parecen eternidades, esperamos el estallido de esa guerra. Sabemos que los errores ya fueron cometidos previamente, que se han dado los pasos irrevocables, que se han perdido las últimas oportunidades. Solo esperamos el momento. Se diría que debiera existir alguna razón especial para que hayamos llegado a tales extremos de horror y desesperanza, como si hubiera habido otras guerras mundiales anteriores y hubiésemos luchado con desesperación por salir de ellas, prometiéndonos que esa sería la última de todas, pero de esas guerras nada recuerdo. Y bien pudiera ser que el mundo y yo hayamos sido creados a la sombra de esa catástrofe, en un destierro universal. Lentos pasan los meses. De pronto, milagrosamente, increíblemente, la guerra empieza a replegarse. Las tensiones se alivian, las nubes parecen disiparse. Hay gran actividad. Se celebran conferencias y se hacen planes. Se multiplican las esperanzas de una paz duradera. Pero eso no dura mucho. En súbito holocausto, surge un opresor llamado Hitler. Curioso que este nombre me vuelva a la memoria después de tantos milenios. Sus ejércitos se despliegan por todo el globo. Sin embargo, sus triunfos son efímeros.
Sus soldados son rechazados y Hitler no tarda en caer en el olvido. Al final, en un oscuro agitador, casi un desconocido. Otra paz, entonces, pero tampoco duradera. Una nueva guerra, menos cruenta que la anterior, que también trae consigo un periodo más apacible. Y así sucesivamente. Algunas veces pienso, debo aferrarme a eso, que en otras eras el tiempo debe haber fluido en el sentido opuesto y que en violenta reacción a la postrer guerra total debe haber vuelto sobre sus pasos para desandar su primitivo curso, que nuestras vidas presentes no son más que un retorno y un retroceso, una gran retirada. En ese caso, todavía es posible que el tiempo vuelva a invertir su curso. Quizás aún tengamos otra posibilidad de escalar la valla, pero no. El pensamiento se ha desvanecido en las ondas del Nilo. Otra familia se marcha del valle en este día. Toda la mañana han estado escalando penosamente la garganta de arena. Y ahora, al volver las cabezas para contemplar acaso por última vez el borde de los amarillos acantilados, se perfilan contra el cielo de la mañana, motas verticales los hombres, motas horizontales las bestias. Junto a mí, Maot los sigue con la mirada, pero no hace ningún comentario. Está segura de mí. El acantilado queda otra vez desierto. Pronto habrán olvidado al Nilo, con sus turbadores fantasmas de recuerdos. Nuestra vida entera es un olvidar y un retornar, del mismo modo que las madres absorben a los nidos. Así los grandes pensamientos son absorbidos por las mentes geniales. Al principio están en todas partes, nos rodean como el aire. Luego hay una merma, ya no todos los hombres los conocen. Y surge entonces un gran hombre, y los toma para sí, y se convierten en un secreto. Solo subsiste la inquietante convicción de que algo maravilloso se ha desvanecido. He visto a Shakespeare describir sus grandes tragedias. He visto a Sócrates despensar los profundos pensamientos. He oído a Jesús desdecir las divinas palabras. Hay una inscripción en la piedra y parece eterna. Al volver, siglos después, la encuentro igual, apenas un poco menos borrosa, y pienso en ella, y pienso que ella al menos quizá pueda durar, pero un día llega un escriba y laboriosamente rellena los surcos hasta que queda tan solo la piedra lisa. Entonces solo él sabe lo que allí estaba escrito, y cuando rejuvenece, ese conocimiento se extingue para siempre. Lo mismo ocurre con todo cuanto hacemos. Nuestras casas se vuelven nuevas y las desmantelamos, y arrumbamos los materiales en minas y canteras, bosques y campos. Nuestras ropas se vuelven nuevas y las abandonamos. Y nosotros mismos nos volvemos nuevos y olvidamos, y buscamos ciegamente una madre. Ahora todos se han marchado, solo Maot y yo nos demoramos. No pensé que ocurriría tan pronto. Ahora que estamos acercándonos al fin, la naturaleza parece apresurarse. Supongo que aquí y allá, a lo largo del Nilo, debe haber otros regazos, pero a mí me gusta pensar que nosotros somos los últimos que veremos desaparecer los sembrados, los últimos que miraremos el río sabiendo de lo que antaño simbolizó, antes de hundirse en el eterno olvido. Nuestro mundo es el del triunfo de las causas perdidas. Después de esa segunda guerra de que hablé, hubo en mi país natal, del otro lado del mar, un largo periodo de paz. Había en ese entonces entre nosotros un pueblo primitivo, al que llamábamos indios, un pueblo desdeñado y dominado, obligado por nosotros a vivir aislado, en áreas miserables. No nos causaban ninguna preocupación. Si alguien nos hubiera dicho que tenían poder para dañarnos, nos habríamos reído. Pero repentinamente surgió entre ellos una chispa de rebelión. Formaron bandas, se procuraron arcos y armas inferiores y vinieron a nosotros en pie de guerra. Nosotros los enfrentamos en pequeñas batallas que jamás eran del todo decisivas. Ellos persistían, volvían siempre a la lucha, tendían emboscadas a nuestros hombres y nuestras carretas, nos hostigaban sin cesar, y finalmente sus incursiones se volvieron respetables. Sin embargo, los considerábamos tan insignificantes que incluso encontramos tiempo para librar entre nosotros una guerra civil. El desenlace de esa guerra fue triste. Una porción de la población de piel oscura fue esclavizada y obligada a trabajar para nosotros en las casas y los campos. Las fuerzas de los indios crecieron de manera formidable. Poco a poco nos expulsaron de los anchos ríos y llanuras del medio oeste, obligándonos a atravesar las boscosas montañas hacia el este. En la costa oriental los resistimos durante algún tiempo, principalmente por habernos aliado con una nación isleña transoceánica.
a la que cedimos nuestra independencia, hubo un hecho bastante alentador. Los negros esclavizados fueron reunidos y amontonados en navíos y traídos a las playas australes de este continente, y aquí fueron liberados o puestos en manos de tribus guerreras, que finalmente les concedieron la libertad. Pero la presión de los indios, esporádicamente ayudados por aliados extranjeros, fue en aumento. Ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, caserío por caserío, levantamos nuestras viviendas y también nosotros nos embarcamos para surcar el mar. Hacia el final los indios se tornaron extremadamente pacíficos, y los últimos cargamentos de hombres parecían huir no tanto por miedo físico, sino por el terror sobrenatural que inspiraban las verdes florestas silenciosas que habían engullido sus hogares. En el sur los aztecas empuñaron sus cuchillos de vidrio y sus espadas con filo de pedernal y echaron a los, creo que se llamaban españoles. Un siglo más y todo el continente occidental cayó en el olvido, salvo vagas y obsesivas remembranzas. La tiranía y la ignorancia crecientes, una incesante contracción de las fronteras, rebeliones de los oprimidos, que a su vez se convertían en opresores. Estos hechos constituyeron la siguiente era de la historia. Una vez pensé que la marea había cambiado de rumbo. Surgió un pueblo pujante y disciplinado, el pueblo romano, y sometió bajo su férula a la mayor parte del mundo debilitado. Pero esa estabilidad resultó transitoria. Una vez más los gobernados se levantaron contra los gobernantes. Los romanos fueron expulsados de Inglaterra, de Egipto, de la Galia, de Asia, de Grecia. De los campos yermos surgió Cartago para disputarle y arrebatarle a Roma su hegemonía. Los romanos buscaron refugio en Roma. Su importancia menguó. Se perdieron en un laberinto de migraciones. Sus ideas revitalizantes resplandecieron durante un siglo glorioso en Atenas. Luego cesaron de gravitar. Después de eso la declinación continuó a un ritmo uniforme. Ya nunca más me dejé engañar con el pensamiento de que el curso de las cosas había cambiado. Excepto esta última vez. Porque era pétreo y seco. Porque el sol lo bañaba a raudales. Porque estaba lleno de templos y sepulcros. Porque era afecto a las tradiciones y a la calma. Pensé que Egipto podría perdurar. El casi inmutable correr de los siglos alentó en mí esta creencia. Pensaba que si no habíamos llegado al momento crucial, habíamos al menos llegado al reposo. Pero han comenzado las lluvias. Los templos y sepulcros llenan los peñascos de los acantilados, y la tradición y la calma han dado paso a los impacientes afanes del nómada. Si es que existe un momento crucial, este no llegará hasta que el hombre sea uno con los animales, de modo que también Egipto tendrá que desaparecer, como todo lo demás. Mañana Maot y yo emprenderemos por fin la marcha. Ya hemos terminado de reunir nuestros rebaños y enrollado nuestra tienda. Maot está pletórica de juventud, se muestra muy cariñosa. Me resultará extraño caminar por el desierto. Pronto, demasiado pronto, intercambiaremos nuestro último y más dulce beso, y ella parloteará conmigo como una niña, y yo la cuidaré hasta que encontremos a su madre, o tal vez un día la abandone en el desierto, donde sin duda su madre la encontrará. En cuanto a mí, yo seguiré eternamente.